Reciban todos y cada uno de ustedes la más, pero la más cordial bienvenida. Quiero comentarles que es para mí un placer poder compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Hace algún tiempo yo conversaba con un amado hermano en Cristo, que por cierto me bendice mucho conversar con él, o Dios me bendice mucho a través de mis pláticas con él. Y él me hizo una pregunta que quiero hacerle posteriormente también a todos y cada uno de ustedes. Él me decía: hermano, ¿ha pensado usted que una persona puede tenerlo todo? Y sin embargo, ese todo no puede serle suficiente, me decía. Y él me decía, por más que le doy vueltas en mi mente a esta verdad de cómo una persona puede tener todo lo que la persona anhela, ese todo puede no llegar a ser suficiente en su vida. Y él me decía, entre más medito en esta verdad, más profundo penetra en mi corazón. Y entre más platicábamos ese día acerca de esta verdad, más penetraba también profundamente en mi corazón. Y yo quisiera que hoy Dios pudiera dejar esta verdad no solo en su mente, sino que también Dios pudiera dejar esta verdad en su corazón, como lo hizo con este amado hermano y con este su servidor. Y es por eso que, en honor a las palabras de este hermano, yo quisiera titular esta enseñanza del día de hoy: cuando todo no es suficiente. Y bueno, quisiera dar inicio a esta enseñanza con esa pregunta que este amado hermano en Cristo me hacía y hacérselas a ustedes. ¿Qué dicen? ¿Ustedes creen que una persona puede tener todo lo que ha anhelado en su corazón y aún eso no ser suficiente en sus vidas? ¿O bien puede una persona tener todo lo que su corazón ha anhelado y aún más, y aún no ser todo suficiente para ser feliz, para estar realizada? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? La respuesta es un rotundo sí, claro que sí. Una persona puede tenerlo todo, aún más allá de lo que su corazón ha deseado. Pero aún así ese todo no serle suficiente para ser feliz, para estar realizado. Yo quisiera hoy hablar acerca de esto a través de un ejemplo de la vida real, de una persona que lo tenía todo y en determinado momento de su vida, ese todo no fue suficiente para que esta persona fuera feliz. Y yo quiero decirles que esta persona se conoce en la Biblia como el rey David. ¿Quién era David? Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos conocido mucho acerca de David. Es más, yo creo que de niños nos gustaba la historia que nuestros padres nos contaban acerca de cómo este joven venció al gigante Goliat. Yo quiero decirles que esta persona, David, era hijo de Isaí de Belén y era el menor de 8 hermanos. Él llegó a ser el segundo rey de Israel y durante su reinado, un reinado que duró aproximadamente 40 años, la nación de Israel fue unificada, y no solo fue unificada, sino que llegó a ser una gran nación, una nación muy poderosa y una nación muy próspera. Este hombre David fue un rey poderoso, pero además un rey sabio. Este hombre tenía las riquezas y las comodidades de un rey. Este hombre como rey vivía en un esplendoroso palacio construido, por cierto, por los mejores artesanos que venían de Tiro. Este hombre como rey disfrutaba de banquetes con esplendidez. Imaginémonos sus desayunos.
Sus desayunos eran un banquete con esplendidez. Sus almuerzos y sus cenas eran un banquete con esplendidez. Quisiera pensar que atrás habían quedado los tiempos cuando David huía del rey Saúl, que intentaba matarlo, viviendo en el desierto y huyendo de un lugar a otro, y en donde no era fácil obtener los recursos para alimentarse él, para alimentar su familia y para alimentar los hombres y las familias de estos hombres que le acompañaban. Atrás habían quedado los momentos de su vida cuando aún tuvo que enviar a pedir alimentos a un hombre llamado Nabal, que por cierto se los negó. Este hombre, como rey, tenía personas que le servían, muchos súbditos que le servían. Tenía una guardia personal también, una guardia personal conformada por 30 hombres valientes, 30 hombres que le amaban, 30 hombres que le eran fieles, 30 hombres que estaban dispuestos a dar su vida por él. Estos hombres se conocían como los valientes de David. También se nos dice en la Escritura, para envidia quizás de muchos hombres, que era un hombre de buen parecer o de hermosa apariencia. Quizás las damas aquí dirían que era guapo, era rubio también. Valiente, sí, valiente desde su juventud, cuando era un pastorcillo de ovejas que cuidaba las ovejas de su padre. Valiente a tal grado que una vez tuvo que enfrentarse a un león que venía a comerse las ovejas y lo mató. Pero también tuvo que enfrentarse con un oso también y también lo mató. Valiente, valiente y sabio para la guerra. Con la ayuda de Dios se nos dice que venció al gigante Goliat. Pero también se nos dice en la Biblia que siempre salió victorioso de las batallas que peleó con el pueblo de Israel antes y después de ser el rey de Israel. Tanto para defender su territorio de las naciones vecinas que eran sus enemigas, como para conquistar a estas naciones vecinas, lo cual hizo. ¿Qué más tenía este rey David? Era un hombre que era admirado y que era alabado como un héroe, óigalo bien, como un héroe por su pueblo. Pero también era respetado por su pueblo y por su ejército y por muchos otros reyes. ¿Tenía familia? Sí, tenía familia. Llegó a tener más de una esposa, por cierto, con la cual tuvo varios hijos. En lo espiritual, se le describe como un varón conforme al corazón de Dios. Imagínense, un varón conforme al corazón de Dios, que hizo siempre lo recto ante los ojos de Dios, excepto en lo tocante a Urías Eteo y su mujer Betsabé. Se le llamaba y se le sigue llamando el dulce cantor de Israel. Era un gran músico. Él estaba dotado de una gran habilidad para la música, pero no solo era músico, era compositor. Se dice que compuso un total de 73 salmos. Pero además de eso, compuso instrumentos, creó instrumentos musicales para alabar a Dios. Y de su descendencia vendría el Mesías, el Salvador anhelado de Israel. ¿Qué más podía pedir este hombre? A ver, ¿qué más podía pedir este hombre a Dios? Que Dios no se lo hubiera dado. ¿Qué más? Él lo tenía todo, pero a pesar de tenerlo todo, hubo un momento en su vida en que este todo no fue suficiente. Él mismo, David mismo dice acerca de él, en algunos salmos que quiero leer, como por ejemplo el Salmo 51:8, en su clamor, en su súplica a Dios, le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos, que has abatido. Otras versiones de la Biblia traducen este verso
Devuélveme la alegría. Devuélveme la alegría. Deja que me goce. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Es como si David dijese a Dios: Dios, ha pasado mucho tiempo en que tuve gozo, en que tuve alegría, porque ahora estoy quebrantado. En el Salmo capítulo 38, verso 17, David vuelve a escribir acerca de sí mismo, acerca de ese momento muy particular en su vida. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Algunas versiones de la Biblia lo traducen: estoy por desfallecer. Otras lo traducen: estoy al borde del colapso. Imaginémonos a este hombre, a quien describí anteriormente como un hombre que lo tenía todo, ahora diciendo: estoy al borde del colapso. Y no mentía, no exageraba. Él no quería ganarse la compasión de alguien. Él no estaba manipulando a alguien o chantajeando a alguien para conseguir algo. No, él estaba siendo sincero. Él decía: estoy al borde del colapso. Pero también decía en este mismo salmo, en este mismo verso: el dolor no me deja un solo instante. Perdón. Imaginémonos a este hombre. Decía: el dolor no me deja un solo instante. Imaginémonos a este hombre en su palacio, ¿verdad? En su alcoba real, en esa cama. ¿Cómo sería esa cama? King size quizás, ¿verdad? Ese colchón a lo mejor con plumas de ganso, no lo sé, lo más cómodo posible, sus almohadas lo más cómodo posible, sus sábanas de terciopelo, yo no lo sé. Imagínese cómo sería esa alcoba real. Pero este hombre ahí en esa alcoba, o donde él iba en su palacio, al comedor, a la sala, donde tenía su trono, donde él dictaba leyes, no lo sé. El dolor no lo dejaba ni un solo instante. También en el Salmo capítulo 38, verso 3, David escribe de sí mismo: no hay paz en mis huesos. No hay paz en mis huesos. Otras versiones lo traducen: mis huesos no hallan descanso. Mis huesos no hallan descanso. Y en el Salmo 32, 3, escribe: gemía todo el día. Gemía todo el día. En el Salmo capítulo 38, verso 8, escribe también: me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. O bien podría traducirse: estoy agotado y totalmente destrozado. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Y finalmente en el Salmo capítulo 38, verso 6, escribe: me retuerzo atormentado por el dolor. Me retuerzo atormentado por el dolor. Y todo el día, óigalo bien, estoy lleno de una profunda tristeza. ¿Alguno de ustedes se ha sentido alguna vez como este hombre? Yo creo que aquí ni hemos tenido todo lo que este hombre tenía, ni quizás nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida tan angustiados, tan atormentados, como para decir: me retuerzo atormentado por el dolor. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. El dolor no me deja ni un instante y todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Ahora bien,
La pregunta obligada aquí es, pero si este hombre tenía todo para ser feliz, si este hombre tenía todo para ser feliz, ¿por qué ahora, por qué en este momento de su vida está lleno de un profundo dolor? Dolor físico y dolor emocional. ¿Por qué está lleno de una profunda tristeza y angustia, como él mismo se describe? ¿Por qué está quebrantado o al borde del colapso, sin paz? ¿Por qué su mente está turbada y por qué su conciencia está atormentada? Porque este hombre está retorciéndose ahí atormentado, gimiendo todo el día, como muchísimas personas viven hoy en día sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué el rey David perdió el gozo? ¿Por qué el rey David perdió la alegría? ¿Por qué el rey David perdió la paz, teniendo todo lo que una persona podía desear? Yo quiero decirles que hay 4 razones. 4 razones de por qué sucedió esto. Y yo quiero que usted ponga atención. ¿Por qué? Porque estas 4 razones o 4 causas son las razones o las causas por qué toda persona, oiga bien, toda persona aquí y fuera de aquí podría estar viviendo hoy mismo vidas atormentadas, vidas llenas de dolor físico y emocional, vidas quebrantadas, vidas en donde solo se escucha un gemir todo el día, vidas vacías, vidas sin propósito, vidas sin gozo y sin paz. Óigalo bien, por favor, óigalo bien. En primer lugar, o la primera razón de por qué David, teniéndolo todo, esto no era suficiente en ese momento de su vida, es por la ruptura de su relación personal con Dios. Primera razón, o en primer lugar, por la ruptura de su relación personal con Dios. Porque en ese momento de su vida no tenía una relación personal con Dios, con ese Dios que es la fuente eterna, que es la fuente continua de todo gozo, de toda alegría y de todas las bendiciones que todos nosotros los seres humanos anhelamos. ¿Sí se entiende? En el Salmo capítulo 51, verso 11, ¿qué dice David al respecto? Salmo capítulo 51, verso 11. ¿Qué dice David al respecto? Oiga lo que dice David a Dios. No me eches de delante de ti. Oiga lo que le está diciendo Dios. No me eches de delante de ti. ¿Y qué más le dice? No quites de mí tu Santo Espíritu. Le está diciendo Dios, como otras versiones de la Biblia lo traducen, Dios, no me expulses de tu presencia. Aquí tienes a este hombre que sabe cuál es la razón de por qué todo en su vida o todo lo que tiene no le es suficiente. Y es porque no hay una relación personal con Dios en ese momento de su vida. Al grado de decirle, Dios, no me expulses, por favor, te ruego, te suplico, no me expulses de tu presencia. Amados y amadas, aquí vemos a través de estas palabras de súplica, de clamor de David a Dios, aquí vemos cómo David teme que pueda llegar a perder todo sentido de la presencia de Dios en su vida. David tiene terror que su bendita comunión con Dios se pierda. Pues David sabía que Dios, óigalo bien, era su todo. No era el ser rey, no era el ser un rey poderoso, no era el vivir en un palacio lleno de lujos y comodidades.
no era el tener banquetes con esplendidez cada día, no era el tener siervos, no era el ser admirado y el ser aplaudido como un héroe por su pueblo, no era el ser un hombre valiente y sabio, poderoso en las batallas, no era el tener una familia inclusive, lo cual es muy lícito, no era nada de eso, nada de eso, sino que su todo era Dios. Y David tiene un terror de que su comunión con Dios se haya perdido, porque Dios era su todo. Y que si no tenía a Dios con él, prácticamente no tenía nada. Y que si no tenía a Dios con él, su presencia con él, prácticamente David no tenía nada. Esto me recuerda a otro hombre de Dios, mucho antes que David, a Moisés. Cuando va con el pueblo de Dios hacia la tierra prometida en el desierto, y cuando este pueblo se rebela una y otra vez, y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a destruir a este pueblo, te voy a dar un nuevo pueblo y vas a entrar a la tierra prometida, pero mi presencia no irá contigo. Son dos cosas que Dios le dijo a Moisés: mira, voy a hacerte un nuevo pueblo, te voy a dar un nuevo pueblo. Y ahí tienes a Moisés clamando a Dios: Dios, no los destruyas, porque nuestros enemigos van a decir que los destruiste, porque no pudiste meterlos en la tierra prometida, porque no tenías poder para hacerlo. Y Dios le dice: ok, está bien, no los voy a destruir, pero ¿sabes qué? Mi presencia no irá contigo. ¿Y qué le dice Moisés? Está bien, Señor, aunque tú no vayas conmigo, ya sácame de este desierto. No aguanto andar aquí en tiendas. Mira, qué problema con el agua, qué problema con la comida. No. ¿Qué le dice Moisés a Dios? Si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Yo prefiero estar aquí incómodo en el desierto, soportando el calor, la inclemencia del desierto, calor de día, frío de noche, incomodidades, tormentas de arena, escasez de agua. Yo prefiero todo eso, Señor, pero que tú estés conmigo. ¿Sí o no? Otro hombre de Dios, muchos años después, pero muchísimos años después, el apóstol Pablo, ¿qué decía? ¿Qué decía al respecto? Al respecto de todas las cosas que él tenía, cosas que le daban poder, cosas que le daban fama y renombre y aplausos entre su pueblo y entre los de su religión. ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Oye bien, cuántas cosas eran para mi ganancia, hoy las tengo por pérdida. ¿Por qué? Por una sola cosa, una sola: por tener a Cristo en mi vida y por tener su amor. Cualquiera podrá decir: pero esta gente está loca. Y yo respondo: bendita locura, ¿sí o no? Bendita locura, el que Dios sea tu todo, el que Dios sea tu todo, bendita locura. Y ahí tienes a David diciendo: por favor, no me expulses, no me expulses de tu presencia. Casi oyéndole decir: porque fuera de ti nada deseo. Porque fuera de ti nada deseo. Porque tú eres mi todo y sin ti todo lo que tengo no es nada. Todo lo que tengo no me es suficiente. Amén. Eso se llama amar a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con toda tu alma. Amar a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amén. Amados,
Ese canto que hemos cantado muchas veces, cuya letra dice, solo Dios hace al hombre feliz, nos muestra esta gran verdad. Esta gran verdad que, por cierto, el ser humano insiste en no creer. ¿Por qué digo insiste en no creer? Porque si todo ser humano creyese que solo Dios hace al hombre feliz, ¿sabes qué hubiera sucedido? Tiempo o hace ya mucho tiempo, se hubieran arrepentido de todos sus pecados. De todos sus pecados que han reconocido que cometen contra Dios y su prójimo, lastimando a Dios, ofendiendo a Dios, lastimando a su prójimo y ofendiendo a su prójimo. Hace tiempo los hubieran reconocido sus pecados, hace tiempo los hubieran aborrecido, hace tiempo los hubieran abandonado, hace tiempo se hubieran arrepentido, en resumen pues. Y hace tiempo hubieran confesado sus pecados a Dios. Y hace tiempo hubieran suplicado misericordia. ¿Para qué? Para establecer esa relación con Dios. Para establecer esa relación con Dios. Amén. Hace tiempo lo hubieran hecho. Pero no lo hacen. No lo hacen. Ahí los tienes viviendo sus propias vidas. Viviendo vidas egoístas, pensando solo en ellos mismos y en ellas mismas. Amén. Cuán grande verdad encierra esta pequeña frase de este canto. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Como decíamos, ¿verdad? Que tristemente el ser humano insiste en no creer. Y es por esto que viven vacíos, es por esto que viven infelices, es por esto que viven insatisfechos, angustiados, atormentados por el dolor, al borde del colapso. Y es que yo quiero decirles, y espero se entienda de una vez por todas, que cuando una persona lo tiene todo, es decir, todo lo que ha anhelado en su corazón y aún más, pero no tiene a Dios, ese todo, óigalo bien, ese todo nunca le va a ser suficiente. Sí, nunca le va a ser suficiente. Y yo quisiera que recordáramos esa frase de Blaise Pascal, ese matemático y físico francés que nos dice al respecto, el corazón, oiga bien, en el corazón de todo hombre, de todo ser humano, existe un vacío que tiene la forma de Dios. En el corazón de todo ser humano, existe un vacío que tiene la forma de Dios, y este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Este vacío no puede ser llenado, óigalo bien, por ninguna cosa creada, sino que solamente puede ser llenado por Dios. Únicamente puede ser llenado por Dios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tratamos de llenar ese vacío con todo lo que no es Dios? ¿Qué pasa cuando tratamos de llenar ese vacío que solo puede ser llenado por Dios o que únicamente puede ser llenado por Dios con cualquier cosa creada? Cualquier cosa creada, aún por Dios, sea la más preciosa, sea la cosa más valiosa, óigalo bien, pero que no es Dios, entonces ese todo, amados y amadas, ese todo nunca va a ser suficiente. La segunda razón por la cual David perdió ese gozo y esa alegría y esa paz, teniendo todo lo que una persona pueda desear,
para ser feliz fue por causa de su pecado. Óigalo bien. Fue por causa de su pecado. Y David mismo lo reconoce en el Salmo capítulo 38, verso 3 y 4, en donde él escribe acerca de ese momento muy particular de su vida. No hay nada sano en mi carne. ¿A causa de qué? A causa de tu ira. Mire lo que dice aquí. No hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? A causa de mi pecado. No hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? De mi pecado. ¿Por qué? Porque mis iniquidades, mis rebeliones o mis rebeldías se han agravado sobre mi cabeza. Son como una carga pesada. Dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. Amados y amadas, yo quiero decirles que el pecado no es cualquier cosa. Qué fácil se comete un pecado. Qué fácil se comete un pecado. Qué fácil se dice una mentira. Qué fácil permitimos que el enojo realmente salga de nosotros y lastime o hiera a otra persona la ira. Qué fácil es que tengamos pleitos, celos, envidias, enemistades, falta de perdón o no querer perdonar. Qué fácil es vivir una vida de lujuria, de lascivia. Una vida de morbosidad. Qué fácil es tener una vida de inmoralidad sexual con fornicaciones y adulterios. Qué fácil es robar hoy en día. Qué fácil es matar hoy en día. Qué fácil es vivir para amar el mundo y las cosas del mundo. Qué fácil es. Qué tremendo como una persona puede cometer un pecado y comer tranquilo como si nada hubiera pasado, comer tranquila como si nada hubiera pasado. Es más, dormir tranquila, como si nada malo hubiese hecho. Cuando vemos aquí que la segunda razón por la cual David, teniéndolo todo, perdió su alegría, su gozo, su paz, fue por causa de su pecado. Y que esto te abra los ojos, amado y amada, que aún no te conviertes a Dios y vives una vida de práctica de pecado. La segunda razón por la cual David perdió el gozo y la alegría era por causa de su pecado. Por causa de su pecado. Pecados que, por cierto, él mismo reconoce que había cometido contra Dios. Y sabemos que él mismo lo reconoce porque le escuchamos decir allá en el Salmo 51, versos 3 y 4, lo siguiente con respecto a su pecado. Dice, porque yo reconozco que mis rebeliones. No se andaba justificando y diciendo, ay, es que el diablo me obligó, o es que es culpa de mi esposo o de mi esposa. Es que usted no sabe los hijos que tengo, la suegra que tengo, los familiares que tengo, los compañeros de trabajo que tengo. No, el vecino que tengo, no. Yo reconozco mis rebeliones. Dice, son mías. Dice, y mi pecado está siempre delante de ti. Es mi pecado, yo lo cometí voluntariamente. Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de delante de tus ojos. Fíjate, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿A cuál pecado se refiere David cuando dice que todo esto, que sus huesos no tienen paz a causa de su pecado? Bueno, permítanme recordarles aquel pecado que David cometió primeramente contra Dios, porque óigalo bien, todo pecado es cometido contra Dios, ¿sí o no? ¿Qué dice David ahí en el Salmo 51? Como acabamos de leer, dice, contra ti, dice a Dios, contra ti solo he pecado. Y eso es algo que se nos olvida cuando cometemos un pecado. Se nos olvida que contra la primer persona contra quien estamos pecando, la primer persona a quien estamos ofendiendo y lastimando, ¿es a quién? Es a Dios. Es a Dios. No creas que Dios no te ve y le duele en su corazón, entiéndelo.
Si lo entendiésemos, pensaríamos mucho y clamaríamos mucho a Dios por ayuda antes de volver a cometer un pecado. David sabía que había pecado contra Dios, pero también ¿contra quién? Contra su prójimo. Pecó primeramente contra Betsabé cuando codició a Betsabé una tarde que él se encontraba ahí en la terraza del palacio, siendo la esposa de Urías Eteo, uno de sus íntimos, por cierto, uno de sus fieles, uno de sus valientes. Era la esposa de Urías Eteo, y aún sabiendo quién era el padre de esta mujer, aún sabiendo quién era el esposo de esta mujer que era Urías Eteo, la hizo traer a él y se acostó con ella, y esta mujer sale embarazada, fruto de ese adulterio de ambos. Pero tristemente vemos cómo David añade pecado a su pecado cuando hace traer a Urías Eteo, que estaba en el campo de la batalla, con engaño a Jerusalén, ¿verdad? Dice que para que le rindiera informes de la guerra, lo cual era mentira. Todo era un plan para mandarlo a dormir a su casa y que él se acostase con su mujer, para cuando saliera a la luz lo del embarazo, la mujer le pudiese decir ante cualquier reclamo: oye, ¿de qué me reclamas? Si cuando viniste a darles informe al rey, cuando viniste a darle el informe al rey de la guerra, tú te acostaste conmigo y estoy embarazada, el hijo es tuyo. ¡Qué terrible! Y cuando Urías, en su fidelidad, no se va a su casa a dormir con su mujer, cuando no funciona el plan perverso de David, lo manda a matar con la espada del enemigo, ordenando a su general que lo ponga en el frente de la batalla, en lo más recio de la batalla, y que lo dejen solo para que muera. Qué triste que un hombre conforme al corazón de Dios pudo haber hecho todo eso. Qué triste que David, teniendo a Dios, qué triste que David, teniendo las bendiciones de Dios y teniéndolo todo porque Dios se lo había dado, buscó el placer prohibido en el pecado. Óigalo bien, teniendo todo lo que Dios le había dado y teniendo a Dios con él y las bendiciones de Dios, busca el placer en lo prohibido, en el pecado, y le fue como, le fue amargo, le fue amargo. Carlos Spurgeon escribió: el que siembra pecado cosechará gran aflicción. Óigalo bien, el que siembra pecado cosechará gran aflicción. Usted, querida persona que está aquí, que todavía sigue sembrando pecado, ¿sabe qué está cosechando ya? ¿O qué va a cosechar muy pronto? Solamente aflicción. Y grande aflicción. Spurgeon decía: esa aflicción va a ser como gavillas que están cargadas, de grano. Gran aflicción. Perdón. Hay una tercera razón por la cual David perdió el gozo, la alegría y la paz, teniendo todo lo que una persona puede desear para ser feliz. Y esto es el castigo de Dios. El castigo de Dios, por cuanto Dios estaba indignado con él. Dios estaba airado con él. El castigo de Dios, por cuanto la ira de Dios estaba sobre su vida. ¿A causa de qué? ¿Quién me quiere decir? A causa de su pecado, a causa de su rebeldía. En el Salmo capítulo 38, verso 1 al 4, vemos cómo David escribe reconociendo esta tercera razón de por qué ha perdido todo gozo y paz teniéndolo todo. Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor. ¿Y qué dice aquí? Ni me castigues en tu ira.
No me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. ¿Por qué? Porque tus saetas cayeron sobre mí. Algunas Biblias traducen, porque tus flechas me han traspasado. Porque tus flechas me han traspasado. Dice, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne. ¿A causa de qué? A causa de tu ira. No hay paz en mis huesos. A causa de mi pecado. ¿Por qué? Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. William MacDonald escribió al respecto. David piensa y está en lo correcto. Esto lo añado yo, y está en lo correcto. David piensa en sus sufrimientos como la reprensión de un Dios airado y el castigo de su ira ardiente. Y es que, amados y amadas, como bien escribió Sir Richard Baker, la ira de Dios y el pecado. La ira de Dios y el pecado son dos causas eficientes de toda miseria. Óigalo. La ira de Dios y el pecado son dos causas eficientes de toda miseria. ¿Por qué dice Sir Richard Baker que son dos causas eficientes? Porque van a producir miseria. Van a producir miseria en la vida de una persona. Van a hacer que esta persona viva una vida miserable, aunque crea en Dios, pero no tenga una relación personal con Dios. Aunque crea que hay infierno, pero viva como si no existiera infierno. ¿Por qué? Porque vive una vida de desobediencia, una vida de práctica de pecados, una vida en donde lo más importante es amarse a sí mismo o a sí misma y no a Dios. Y mucho menos la obediencia a su palabra, y mucho menos el amor al prójimo. Cuidado. La ira de Dios y el pecado son dos causas eficientes de toda miseria o de toda vida miserable. Entiéndalo, por favor. Entiéndalo. Aquí podemos ver nosotros en este salmo que acabamos de leer, cómo David en su dolor, a causa del castigo de Dios y de la ira de Dios sobre él, como David gemía quejándose o quejumbrosamente, al tiempo que olvidaba su bravura de soldado, al tiempo que olvidaba su dignidad de rey y al tiempo que olvidaba el gozo del dulce cantor de Israel. Como bien escribe Matthew Henry al respecto. Qué tremendo. En su queja olvidó su bravura de soldado. En su queja olvidó su dignidad de rey. Y en su queja olvidó el gozo del dulce cantor de Israel. ¿Y todo por qué? Porque el castigo de Dios a causa de la ira de Dios vino sobre él. Mire, ya quítese de la cabeza esa idea que el diablo le ha metido, que Dios es bueno y que Dios por eso no castiga. Porque ciertamente Dios es bueno y ciertamente Dios es misericordioso. Por eso nos llama al arrepentimiento y a creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal para ser libres de la condenación. ¿Por qué? Porque Dios, aunque es bueno, va a condenar. Entiéndalo. Dios, aunque es bueno y aunque es Dios de amor y de misericordia, va a condenar a toda aquella persona que rehusó arrepentirse
y confiar en Jesús como su único y suficiente Salvador personal, a la vez que le hacía a Jesús el Señor de su vida. ¿Sí se entiende? Ya olvídese de esa mentira. Ya olvídese de esa mentira. Dios es bueno, pero Dios es justo. Y porque es justo, no tendrá por inocente al culpable. Y la cuarta razón por la cual David perdió todo ese gozo, toda esa alegría, toda esa paz, y teniéndolo todo en este momento de su vida, ese todo no le fue suficiente, es porque habiendo pecado delante de Dios, cayó, enmudeció delante de Dios, enmudeció delante de Dios. En el Salmo capítulo 32, versos 3 y 4, podemos leer al respecto. Mientras callé, mira lo que David escribe acerca de este tiempo de su vida, después de haber pecado. Yo quiero decirles que el orden de los salmos es primero el 51, después el 38. En ese orden sucedieron, aunque estén escritos en otro orden. El verdadero orden es primero el 51, después el 38 y después el 32. Ese es el orden, y los tres salmos están asociados a un mismo evento en la vida de David, ese pecado que acabamos de describir de David. ¿Qué dice David en ese salmo? Ese Salmo 32, versos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Algunas traducciones de la Biblia lo traducen: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí y mi fuerza se evaporó como el agua al calor, del verano. Qué triste que David, en lugar de reconocer su pecado ante Dios como muchos deberían hacerlo hoy en día, qué triste que en lugar de confesar humildemente su pecado ante Dios con un corazón contrito y humillado, como él muy bien lo dice después, ahí en el mismo Salmo 51, al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No menospreciarás tú, oh Dios. Él lo sabía. Él sabía cómo venir a Dios. Él sabía cómo venir a Dios en arrepentimiento. Él sabía cómo venir a Dios reconociendo su pecado. Él sabía cómo venir a Dios confesando su pecado a Dios con un corazón contrito y humillado. Él sabía cómo suplicar misericordia a Dios, porque él mismo la suplica meses después. Cuando él dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Claro que sabía cómo hacerlo, pero en lugar de hacerlo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Guarda silencio. Calla ante Dios. Como si Dios no lo hubiera visto, o como si sus pecados no hubiesen sido algo grave, o como si sus pecados no hubiesen sido algo graves. Carlos Spurgeon escribió: en tanto que intentamos cubrir nuestro pecado, este ruge por dentro y como una herida infectada se hincha horriblemente
y es causa de gran dolor. Y es causa de gran dolor. Oiga, qué realidad. Yo quisiera que esto lo pudieran entender todos aquellos que viven encubriendo su pecado, justificándose, excusándose delante de Dios, culpando a otros, en lugar de venir delante de la presencia de Dios, reconociendo sus pecados con un corazón contrito y humillado y suplicando misericordia a Dios. El que puede y quiere perdonar. ¿Por qué? Porque en tanto que intentamos encubrir nuestro pecado, dice Spurgeon, ese pecado ruge por dentro como una herida infectada. Se hincha horriblemente y es causa de gran dolor. Ahora bien, ¿por qué David cayó su pecado ante Dios? ¿Por qué David cayó su pecado ante Dios? Como si el pecado no hubiera sido grave o como si Dios no lo hubiera visto. ¿Saben por qué? Por la misma razón que todas las personas aún hoy en día callan sus pecados. Porque callan sus pecados los que consciente o inconscientemente silencian sus conciencias. Silencian su convicción de pecado. Y no solo eso, desvían la atención a otras cosas. Se ponen a pensar en otras cosas o se entretienen tristemente en otras cosas sin descargar su conciencia delante de la presencia de Dios mediante una confesión digna de una persona que se ha arrepentido. Óigalo bien. Por eso lo hacen. Porque consciente o inconscientemente estas personas silencian su conciencia, silencian esa convicción de pecado que Dios está produciendo en sus vidas y desvían la atención a otra cosa, sin descargar su conciencia delante de la presencia de Dios mediante una confesión sincera, digna de una persona arrepentida. Y amados y amadas, ¿cuántas personas hoy en día están igual que el rey y salmista David, sí o no? ¿Cuántas personas están hoy en día infelices, están vacíos, están insatisfechos? ¿Por qué? Porque todo lo que han alcanzado no les es suficiente. Y dicen, pero es que si tan solo pudiera tener una maestría si son licenciados. Y una vez que sacan la maestría, pero es que si tan solo pudiera tener un doctorado. Pero es que si tan solo pudiera conseguir otro mejor trabajo. Si tan solo pudiera conseguir un esposo. Si tan solo pudiera conseguir una esposa. Si tan solo pudiera tener una casa. Si tan solo pudiera tener un carro. Si tan solo pudiera tener un hijo. Y cuando lo tienen, siguen igual de infelices, siguen igual de vacíos e insensatos. ¿Por qué? Porque ese todo no les es suficiente. Amados y amadas, yo les invito a que pensemos en personas como reyes, por ejemplo, personas como príncipes, presidentes de naciones grandes y pequeñas, primeros ministros, gobernadores, generales, políticos con cargos importantes en las diferentes naciones. Yo quisiera que pensáramos en personas que son destacados empresarios multimillonarios, artistas famosos del cine o de la televisión, escritores y pintores de renombre. Yo quisiera que pensemos en personas de diferentes edades, de ambos sexos y de diferentes razas, con poder, con fama o fortuna, lo cual les permite vivir rodeados de lujos y de comodidades, así como satisfacer todos sus deseos. Aún tristemente aquellos deseos que son pecaminosos. Deseos de su carne pecaminosos, deseos de los ojos pecaminosos. Aún personas que alcanzan sus metas con creces.
Yo quiero que pensemos en personas hoy en día con un gran talento y con gran inteligencia. Personas que se destacan por su belleza física o personas que disfrutan del amor de muchas mujeres o del hombre que desean para ellas. Yo quisiera que pensáramos en personas que a su alrededor tienen una gran servidumbre. Personas que son admirados y aplaudidos por su público, que son millones y que son respetados por muchos. Pero también quisiera que pensáramos en personas como usted o como yo. Personas de diferentes edades como las que hay hoy aquí. De diferentes razas. Personas de ambos sexos. Personas de ambos sexos. Personas de diferentes estratos sociales, personas que sin ser reyes, personas que sin ser príncipes, personas que sin ser primeros ministros o gobernadores, son personas que han decidido ser los amos y señores de sus vidas. ¿Por qué? ¿Cómo lo demuestran? Porque no quieren rendirse a Dios. No quieren entregar sus vidas a Dios para que Dios les perdone de todos sus pecados primeramente, pero también para que Dios sea el Rey, el Señor de sus vidas. ¿Por qué? Porque son personas que quieren Dios y quieren cielo y quieren perdón de pecados, pero quieren seguir haciendo su voluntad. Sí, su voluntad. Lo que ellos o ellas quieran hacer cuando quieran, donde quieran, sin que nadie se los impida. Y ese nadie incluye a Dios. Es que ese nadie no solo incluye a padres, ese nadie no solo incluye a una esposa o un esposo o a un jefe. No. Ese nadie incluye también a Dios. Qué triste. Personas que sin ser reyes o príncipes, etcétera, son los amos y señores de sus vidas. Y viven por tanto para hacer su voluntad y no la de Dios. Viven para satisfacer sus deseos pecaminosos de la carne y de los ojos, al igual que todos aquellos que mencionamos anteriormente, con poder, con fama y fortuna. Porque el anhelo del egoísta, tenga dinero o no tenga dinero, es vivir para satisfacer sus deseos pecaminosos de la carne y de los ojos. Sí, el anhelo del egoísta, tenga fama o no tenga fama, es satisfacer los deseos egoístas de la carne, los deseos egoístas de los ojos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. ¿Y por qué hago referencia a este último grupo de personas como ustedes o como yo? Porque no quiero que se queden pensando en los reyes, en los príncipes, en los primeros ministros, en los presidentes y en los gobernadores o en los ricos y famosos. No. También personas como nosotros se han constituido los amos y señores de sus vidas. Y viven egoístamente para satisfacer los deseos pecaminosos de su carne, de sus ojos. Viven para obtener la fama, la fortuna o los bienes materiales, para obtener el poder político o el poder económico. Pero yo quiero decirles que para estas personas, a pesar de todo lo que están obteniendo, créanmelo, esto nunca les es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando finalmente lo obtienen, no tienen gozo, no tienen paz y quieren más. No tienen gozo, no tienen paz y quieren más. Eso no les satisface. No les satisface y siempre quieren más. ¿Por qué? Porque primeramente, óigalo bien,
no tienen esa relación personal con Dios. Una cosa, amados y amadas, es creer en Dios y otra cosa es tener a Dios aquí adentro. Óigalo bien. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener a Dios aquí adentro. Por eso yo no pregunto hoy, ¿crees en Dios? Porque todos levantaríamos la mano. Lo interesante sería preguntar, ¿tienes a Dios aquí en tu corazón? ¿Cuántos levantarían su mano? Quizás muchos honestamente no se atreverían porque reconocen que lo que está aquí en su corazón es egoísmo, rebeldía, ingratitud o cualquier tipo de pecado, cualquiera que sea el nombre de este pecado que han cometido contra Dios y su prójimo. Segundo, porque realmente no son hijos e hijas de Dios. Recuerde, todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos fuimos hechos por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dice Dios en su palabra, allá en el Evangelio según San Juan, mas a los que le ¿qué? Mas a los que le recibieron como su Señor y Salvador, dice, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Sí me entienden? En tercer lugar, porque nunca han nacido de nuevo. Porque nunca se han convertido a Dios a través de un sincero arrepentimiento de corazón y una fe sencilla, una confianza sencilla de que porque Jesús murió en la cruz del Calvario, en mi lugar, para recibir mi castigo o el castigo que yo debería llevar. Ahora Dios me puede perdonar porque ya alguien recibió el castigo en mi lugar. ¿Sí se entiende? Si no nos arrepentimos y no confiamos en que lo que Jesús hizo al morir y resucitar por nosotros es suficiente para que si venimos con un corazón contrito y humillado, suplicando perdón a Dios, apartándonos de nuestros pecados, Él entonces ahora nos puede perdonar. Mientras eso no suceda, mientras ese acto de rendición total e incondicional y ese acto de fe, de confianza en Jesús como nuestro Salvador y Señor, mientras eso no sucede en la vida de una persona, esa persona nunca ha nacido de nuevo. Esa persona nunca se ha convertido a Dios. Esa persona no es nueva criatura, no es cristiano, no es cristiana, no es hijo de Dios, no es hija de Dios. Y mientras vivan esas vidas, van a buscar como el rey David el placer, el gozo, la alegría. ¿En qué? En el pecado, como lo hacen cada día. Y el pecado se les convierte en amargo. Lo dulce del pecado se convierte en amargo. Las aguas hurtadas son dulces, pero se convierten, cuando están en nuestras bocas, se convierten en algo amargo, más amargo que la hiel. Créemelo. Y ese pecado en el que buscan satisfacer sus deseos pecaminosos, no solo les es amargo, créanmelo, les es para su mal, para su quebranto, para su aflicción, para ser atormentados por la culpa,
Muchas veces para ser atormentados por el dolor físico, pero también por el dolor emocional de la culpa, gimiendo, llorando todo el día sin Dios y sin esperanza. Y tristemente así están viviendo hoy millones de personas, y así en ese estado tan terrible van a morir millones de personas. O ya están muriendo hoy millones de personas, y después de vivir una vida de tormento, de dolor, de quebranto, de angustia en esta tierra, van a pasar al más allá, a la vida eterna, a vivir una vida de peor tormento en el infierno. Así es. Y no es que quiera asustar a alguien, estoy hablándote de una realidad. Una realidad que está sucediendo en la vida de millones de personas hoy mismo, que están muriendo sin Cristo como su Señor y Salvador. Y vivieron miserablemente aquí, lo digo con respeto, y estarán viviendo más miserablemente por toda la eternidad. Sin embargo, yo quiero decirles que esta historia, esta triste historia del rey David, un hombre que tuvo todo, tuvo a Dios, las bendiciones de Dios y todo lo que Dios le dio, pero que en determinado momento de su vida ese todo no le fue suficiente. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que no tenía esa relación personal con Dios. Por causa de las consecuencias de su pecado, por causa de las consecuencias del castigo de Dios, por la ira de Dios sobre él y por haber callado su pecado. Esa trágica historia de esa etapa de su vida, yo quiero decirles hoy más bien, que esa trágica etapa en la vida de David tiene un final feliz. Óigalo bien, tiene un final feliz, o tuvo un final feliz, y lo mismo puede sucederle a usted, querida persona que me escucha y que ha reconocido que por esa falta de Dios en su vida, por no haberse convertido aún a Dios, ese todo no le es ni nunca le será suficiente. En el Salmo capítulo 32, un salmo conocido como el Salmo del Perdón, porque se manifiesta la gracia del perdón, particularmente en la vida de David. Este hombre David, el rey David, nos habla de su experiencia personal, y en el Salmo capítulo 32, verso 1 y 2 nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, ¿qué está diciéndonos aquí el rey David? Bienaventurado, que quiere decir felicísimo, o mejor traducido, inmensamente feliz, es aquella persona a quien Dios le ha perdonado todos sus pecados. Una versión de la Biblia lo traduce así: oh, qué alegría, óigalo bien, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Y es que yo quiero decirles que cuando hay un verdadero arrepentimiento y hay una verdadera confianza en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, todo pecado, óigalo bien, todo pecado, toda rebelión es perdonada. Pero no solo eso, todo castigo es quitado sobre la vida de ese pecador a quien Dios
le ha perdonado. Alguien escribió al respecto, la felicidad. ¿Saben cuál es la fuente de la felicidad? Además de Dios, el perdón de Dios. La felicidad es ser perdonado. Es una emoción que sobrepasa toda descripción. Óigalo bien, es una emoción que sobrepasa toda descripción. Es el alivio de un enorme peso que ha sido quitado. Es el alivio de una deuda que ha sido pagada y es el alivio que produce una conciencia que puede descansar en paz. Quizás usted se pregunte, ¿cómo fue entonces que la felicidad volvió a David? Bueno, cuando sus pecados fueron perdonados. ¿Y cómo es que fueron perdonados? Bueno, allá en el Salmo, yo lo voy a leer para usted, no lo busque, Salmo capítulo 38, verso 18, David estando en esas tinieblas, una vez que es confrontado por Dios a través del profeta Natán, David dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Por tanto, dice, confesaré mi maldad y me contristaré por mis pecados. Me entristeceré, me llenaré de dolor por mis pecados cometidos ¿contra quién? Contra Dios. Por mis pecados cometidos contra Dios. Una versión de la Biblia lo traduce, pero confieso mi pecado. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice, pero confieso mi pecado. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Y ahora sí, en el Salmo capítulo 32, verso 5, yo quiero para terminar que leamos juntos cómo esto que David pensó lo hizo y dice, mi pecado, ¿qué? Te declaré. Veamos primero el verso 3, lo tenemos aquí. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, mientras callé. Pero ¿qué dice el verso 5? Mi pecado te declaré. ¿Y qué dice aquí? Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué sucedió? A ver, ¿qué sucedió? Y tú, dice, y tú perdonaste. Y tú perdonaste la maldad ¿de qué? De mi pecado. Algunas versiones lo traducen así. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cerremos nuestros ojos, por favor. No para obligarle a hacer nada que usted no quiera hacer, sino más bien para meditar por unos momentos antes de salir de aquí a esta vida tan ajetreada acerca de lo que Dios quiere decir a cada uno de nosotros, o más bien ha estado hablando a cada uno de nosotros hoy y quiere seguir diciendo o quiere seguir hablando a cada uno de nosotros. Querida persona que hoy está aquí, usted no está aquí por casualidad, créamelo. Usted no vino hoy a escuchar esto por casualidad. Dios sabe lo que usted ha estado viviendo. Dios sabe lo que hay dentro de su corazón, muy en lo íntimo de usted. Dios ve lo que hay ahí y Dios sabe lo que hay ahí, que por cierto usted no se lo ha querido manifestar a nadie, a nadie. Pero Dios sí lo ve y Dios sí lo sabe. Querida persona que hoy me escucha, que está en la misma situación de David, del rey David, cuando
para él todo no era suficiente porque no tenía esa relación personal con Dios por causa de sus pecados cometidos contra Dios. ¿Está usted así? ¿Hay alguien en este lugar que está igual que David? Como dicen en mi pueblo, que no le calienta el sol, no le calienta el sol, que haga lo que haga, nunca está satisfecho o satisfecha, que haga lo que haga, consiga lo que consiga, nunca es feliz. Déjeme decirle que, y créame por favor, que si Dios no es su Dios, créame que si Dios no es su Dios, Señor y Salvador, nada le será suficiente. Es más, todo le será insuficiente y estará atormentado, atormentada, estará lleno, llena de dolor físico, dolor emocional por la culpa, estará lleno o llena de profunda tristeza y angustia, quizás quebrantado por un dolor físico o por un dolor emocional, quizás con su mente turbada, infeliz o su conciencia atormentada por haber pecado contra Dios una y otra vez. Y porque la ira de un Dios de amor, pero también de un Dios santo y justo, está sobre usted. Pero quiero decirle que hoy, al igual que en la vida de David, su historia puede tener un final feliz. Hoy su historia puede tener un final feliz si usted le cree a Dios y hace lo que David hizo. Arrepiéntase de todo corazón. Reconozca sus pecados por nombre. Arrepiéntase de todo corazón. Es decir, no basta solo con reconocer sus pecados por nombre. Reconozca que los ha cometido contra Dios y su prójimo. Reconozca que los ha cometido porque usted ha sido egoísta, porque no ha pensado ni en Dios ni en nadie, solo en usted. Pero también aborrezca esos pecados, porque con esos pecados usted ha ofendido, ha lastimado a Dios, que solo le ha amado, y a su prójimo. Pero además de arrepentirse reconociendo sus pecados y la raíz de sus pecados, que es el egoísmo, además de aborrecerlos y apartarse de todos ellos con la ayuda de Dios, dé un siguiente paso. Confiese sus pecados a Dios. No tiene que confesarlos aquí enfrente públicamente. No tiene que decírmelos a mí, ni a nadie, ni a ningún hombre. Usted confiese sus pecados a Dios. Dígale: Dios, yo te he ofendido con este pecado, con el otro, con el otro y con el otro. Los pecados tienen nombre y usted lo sabe. Confiésele sus pecados a Dios. Pecados que quizás Dios mismo le ha estado mostrando a lo largo de esta enseñanza o de otras enseñanzas a las cuales usted ha estado asistiendo. Pero no solo arrepiéntase y confiese su pecado a Dios. Usted necesita suplicar a Dios, rogar a Dios que tenga misericordia de usted. Óigalo bien, ruéguele. No es: Señor, te recibo como mi Salvador. No. Ruéguele, suplíquele que le perdone todos sus pecados. Y no solo que le perdone todos sus pecados, suplíquele que le haga una nueva criatura capaz de amar a Dios por encima de sí mismo o de sí misma, capaz de amar a Dios más que su maldad, más que sus pecados, más que este mundo egoísta, perverso y las cosas que este mundo ofrece, que son pecaminosas. Suplíquele, ruéguele a Dios que tenga misericordia de usted, que le perdone todos sus pecados y le haga una nueva criatura.
Dígale a Dios: Señor, yo creo que Jesús murió por mí en mi lugar. Yo creo que Jesús recibió el castigo que yo tenía que recibir. Y es por eso, y solo por eso, porque ya Jesús recibió el castigo que yo debía de recibir por causa de todos mis pecados cometidos contra ti, oh Dios, y contra mi prójimo. Es que creo que tú ahora me puedes perdonar. Es que creo que tú ahora que vengo a ti arrepentido, quebrantado, quebrantada, confesándote mis pecados y suplicándote perdón, tú me puedes perdonar. Dígale: tú me puedes perdonar como al rey David. Para que usted pueda decir con la misma seguridad de David: y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Para que pueda decir con toda confianza como el rey David: y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Crea que Dios es capaz de perdonarle. Es más, crea que Dios le perdona con un perdón que es total, con un perdón que es total, es decir, todos sus pecados. Y no solo que Dios le perdona con un perdón que es total, sino con un perdón que es inmediato, un perdón que es inmediato. Tan pronto como usted con un corazón contrito y humillado confiesa sus pecados a Dios, suplicándole perdón y suplicándole que le ayude a apartarse de esos pecados, en ese mismo momento Dios lava, Dios limpia, Dios perdona instantáneamente todos sus pecados. Porque son lavados con la sangre preciosa de Cristo. Créalo, créalo. Y si usted se ha arrepentido, si usted ha confesado sus pecados, si usted ha suplicado a Dios, ha rogado a Dios que tenga misericordia de usted, y usted ha creído como David y como su servidor, que Dios le perdona todos sus pecados, en ese mismo momento que usted clama a Dios, dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Señor, gracias te doy. Dele gracias a Dios porque Él lo ha hecho. Él le ha perdonado no porque usted lo merezca, sino porque Dios le ama. No porque usted haya amado a Dios, sino porque Él le ha amado primero. Y porque en su gran amor y misericordia, Él no quiere que usted sea condenado. Él no quiere que usted sea condenada a pesar de toda su maldad y todo su pecado que ha cometido contra Él y contra su prójimo. La pregunta es: ¿quiere usted que su historia tenga un final feliz? ¿Está dispuesto realmente a arrepentirse de todos sus pecados? ¿A rechazarlos? ¿A apartarse de ellos con la ayuda de Dios para no seguir lastimando y ofendiendo a Dios, que solamente le ha amado, que solamente ha tenido misericordia de usted? Y para no ofender ni lastimar a su prójimo también. ¿Está dispuesto o dispuesta a confesar sus pecados a Dios con sinceridad, sin justificarse, sin excusarse? ¿Está dispuesto o dispuesta a suplicar, a rogar a Dios que tenga misericordia, que le perdone, que le lave y le limpie todos sus pecados? Y a creer que Dios le perdona, no porque usted lo merezca, sino porque Dios le ama. Si está dispuesto, hágalo. Realmente hágalo. Hágalo aquí o hágalo en su casa, no importa.
Si usted considera que aquí no va a tener el tiempo suficiente para hacerlo, ni la privacidad para hacerlo, vaya inmediatamente a su casa con esa espada traspasada en su corazón y busque un rincón en su casa, un lugar apartado donde pueda usted venir a Dios y hacer todo esto que Dios le está demandando que haga. Y créame que si usted lo hace ahí donde usted lo haga, será perdonado, será perdonada, será lavado, será lavada de todos sus pecados y será hecho un hijo o una hija de Dios por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia de Dios. Pero esto no depende de Dios, esto no depende de mí. Esto depende de usted, de cada uno de ustedes. De cada uno de ustedes. He aquí yo estoy a la puerta y toco, dice el Señor Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Tendremos esa preciosa y bendita comunión íntima, esa relación personal. Él ha hablado, Él hoy ha tocado la puerta. La pregunta es, ¿estará usted dispuesto a abrirla? A través de un sincero arrepentimiento, de una confesión sincera de pecados a Dios y de una súplica, de un ruego a Dios que tenga misericordia de usted, que le perdone todos sus pecados, que le haga una nueva criatura y que crea que Dios le ha perdonado. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por cada persona que hoy está aquí, especialmente por cada persona a quien tú has hablado hoy, no solo a su mente, sino también a su corazón. Gracias. Y más aún, gracias por cada persona que ha sido sensible y que ha decidido tomar una decisión muy personal de arrepentirse de todos sus pecados, de confesar sus pecados a ti, oh Dios, suplicando, rogándote que tengas misericordia de él o de ella y que le perdones de todos sus pecados y le hagas una nueva criatura. Y que finalmente ha creído que tú eres fiel y justo para perdonarle. Gracias, Señor. Gracias por esa o esas personas, Señor. Yo quiero pedirte por aquellas personas, Señor, que han considerado buscar un tiempo en sus casas por la tarde a solas para meditar esto que hoy han escuchado de parte tuya y ponerlo por obra. Sé tú con ellos o con ellas ahí también, Señor. Padre, que todos puedan decir como David, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque eso es lo que tú quieres hacer. Tú tienes poder para perdonarlos a todos, Señor. Así sea, Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.